El sector más político estaba pidiéndole a Mauricio Macri que interviniera con algunas medidas que Macri, insistimos, no quería tomar, como por ejemplo el tema tarifas. Por eso insisto tanto en esto. El gobierno eso es fundamental, tarifas es fundamental. El gobierno no quería tocar tarifas. A mí me dicen que algo va a haber. Incluso se está evaluando de que en términos de electricidad va a haber cuotas para pagar los aumentos. Eso es lo que está evaluando el gobierno. Después me dicen también que están pensando algún gesto importante para la clase media. La clase media es la más afectada y es la que le posibilitó a Macri llegar al poder. Allí están dirigiéndose, por ejemplo, los trabajos de Focus Group que hizo Jaime Durán Barba, que contamos algo la semana pasada. En esos Focus Group salta que el propio electorado de Macri está diciendo no llegamos a fin de mes. Pregunta delicada, Santi, vos que conocés mucho ahí la intimidad del poder. ¿Por qué recién ahora? ¿Por qué recién ahora este sector más duro, digo Peña, digo Durán Barba, digo el propio Macri, por ahí Duhovne, empezó a entender esto que el radicalismo venía planteando, que Vidal venía planteando, que Larreta venía planteando, toda gente de confianza y que integra el gobierno desde el principio? Hay un dato insoslayable que es el siguiente. Le prometieron a Macri en enero y febrero que la inflación iba a bajar. Eso no ocurrió. Lo contó Marcela acá hace unos Y de hecho me cuentan a mí que este mes, marzo, cuando se conozca la inflación, es posible que esté por encima del 4%. ¿Sí? Sería el número más alto del año. El gobierno está muy preocupado por la inflación y entiende que si no hay medidas para reactivar el consumo y para atar los precios de algún modo, que este es parte del paquete de medidas que van a anunciar, la inflación puede seguir subiendo. Usted sentía, digamos, tiene el mismo dato de la inflación de 4 puntos. Sí. Es una inflación va a salir altísima. mal la inflación. Por eso es que había que tomar medidas en un paquete de medidas que tengan que ver con reactivar, con el consumo, con el tema precios. También va a haber algunos anuncios. Ahí nos va a contar Marcela. Y algunas medidas y algunas acciones en ese sentido, porque en verdad, bueno, el problema de la inflación también es que después hay sectores que son formadores de precios, algunos, no digo todos, pero en general lo que ocurre es la propensión, ¿no es cierto?, a abusarse de la situación. Entonces, bueno, pero el gobierno siempre tuvo una política de libre mercado que fue lo que lo diferenció del kirchnerismo. Bueno, sí, por eso. No hay que ser tan ingenuos con algunos formadores de precio, digo, ¿no? Pero bueno, va a haber algunos temas que tienen que ver con eso, con alimentos básicos de la canasta familiar, pero bueno. ¿Le puedo trasladar, perdón, la pregunta que le decía a Fioretti? ¿Por qué el gobierno entendió este cambio? ¿Fue por encuesta? ¿Fue por la propia calle? ¿Fue por algún número macroeconómico? ¿Fue por la propia insistencia de ustedes, del radicalismo, de este sector más político que planteábamos? ¿Por qué hizo este cambio? ¿Por qué la reunión de hoy existió? Por Durán Barba seguro que no, porque hay que darle una brújula a Durán Barba, chicos. Porque en verdad creo que estuve en alguna reunión, pero no sé cuál es la percepción que tiene. Me parece que la propia realidad, esto que pasó, que había expectativas de que la inflación iba a plancharse un poco, eso no ocurrió. Reitero, se han hecho cosas, se han tomado medidas importantes. Yo lo he visto bien parado al presidente en ese punto, está bien. Pero bueno, se está viniendo de una crisis que era casi terminal para cualquier gobierno. Entonces, es muy difícil la situación y es difícil para la gente. ¿Usted le plantea para el comercio y para las pymes? ¿Usted le plantea a Macri esto que piensa de Durán Barba? No. Sí, hoy se lo dije. ¿Y qué le dijo? Fíjate, hoy. ¿Y qué le dice? Eso no le voy a contar. Está muy bien. Porque sí, bueno, es obviamente... Es un hombre clave, digo. Claro. Macri lo defiende siempre, Durán Barba. Muy consultado por el presidente. Le dije un poco algo de Durán Barba y le dijimos a Marcos que sería bueno que deje de hacer notas Durán Barba, salvo que sea candidato. Sí, que venga al programa y no dé más nada. Que cierre la boca Durán Barba. Durán Barba, por ejemplo... Que se presente candidato. ¿Que cierre la boca y se presente candidato? O que se presente candidato. ¿Pero cree que le hace daño? El tema no es Durán Barba, pero el tema no es Durán Barba. Claro, imagino que hay un concepto de los que el tema, les gusta. Yo creo que hay algo también muy importante, que es que la política, ¿no es cierto?, está tomando decisiones en estas materias. Y me parece que lo que estaba faltando era política, ¿no? En algún sentido. Y yo creo que eso inclusive ha sido hasta convocado por el presidente. Es decir, el propio presidente ha planteado en un momento, bueno, vengan, hablemos de estos temas porque esta es la situación y me parece que bueno,
espero se van a anunciar un paquete de medidas, se va a seguir trabajando en otros. Es decir, me parece que lo importante, la señal importante es, bueno, hay un monitoreo de situación. Estamos con los pies sobre la tierra, ¿no es cierto? Y se está viendo la situación. Que el gobierno se muestre como un gobierno que sabe lo que está pasando, que es algo que hasta ahora no venía ocurriendo, porque el propio Marcos Peña, cada vez que daba alguna entrevista o algo, decía que este era el rumbo, que la cosa estaba bien. Pero Marcos a veces tiene que hacer ese rol, pero Marcos es consciente de la situación. Entonces, hemos tenido siempre buen diálogo. Y yo diría que han sido reuniones... La de la semana pasada ha sido un poquito más dura, pero... Se pelearon un poquito, ¿eh? Pero no sé. Pero hoy cruzamos información, a veces, ¿no es cierto? Todavía tenemos que seguir viendo situaciones, pero me parece que ha habido un buen clima, hay buena predisposición, y lo importante es que se tomen un paquete de medidas que como digo, toque distintos aspectos de la crisis que tenemos, y me parece que eso los sectores van a empezar a ver, ¿no es cierto?, que puede haber otro tipo de reglas de juego y, que un gobierno proactivo, y mejorar la situación y ver cómo lo hacemos todo. En un marco político muy difícil, donde si no hay acuerdo, donde si no participan, tampoco hay para la oposición, ¿no es cierto?, para que nadie tire de la soga. Porque ninguno de los candidatos a presidente, yo estuve en el CIPEC con Roberto Labaña, que él ratifica lo que pasaba, el esquema de la época dual de Alfonsín, después de la salida de la convertibilidad y los primeros años de Néstor Kirchner, donde casi que había un gobierno de coalición, ¿no? Había distintos sectores, distintos partidos políticos, ni tanto para nosotros, para Cambiemos, o el que pretenda gobernar la República Argentina, si no hay un acuerdo básico de las fuerzas políticas, si no retomamos el diálogo y terminamos de resolver el tema de la grieta, me parece que es muy difícil lo que viene. Hablando de esto, hablando de la grieta y de tarifas, en un instante nada más, Pagano, Marcela nos va a contar cuáles son las medidas del gobierno, qué va a pasar con los precios, qué va a pasar con las tarifas, con el crédito en la Argentina, también materia muy importante, cosa que el gobierno anunciará, detalle más, detalle menos, el miércoles, según dice Marcos Peña, el propio Macri lo va a hacer. Habló Susana Jiménez hace un rato nada más, aquí con Todo Noticias, en el programa TN Central, varias definiciones fuertes y contundentes de Susana, incluso desde lo económico, obviamente no como una experta, sino como una ciudadana, como una persona importantísima de los medios que acaba de ser robada en Uruguay, habló del tema, pero también los chicos le preguntaron de política y esto decía, mírala. Todos me decían, te juro que en